presentado por los estudiantes John Baez, en persona, Fabián Leonardo López y Mayerlin Daniela Catuche. Estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas para la docente Liliana Vagón Rojas de las fichas 51-132. Entonces, damos inicio a la presentación, donde primero es una pequeña introducción con respecto a lo que es, el cálculo diferencial en sí. El desarrollo del presente acá tiene como objetivo primordial el sustentar lo aprendido a lo largo del periodo académico en la asignatura de cálculo diferencial, donde la temática fundamental fueron las funciones, sus clases, dominios, rangos, límites y las reglas de derivación. La temática vista a lo largo del curso es fundamental para la carrera profesional de los integrantes del grupo, puesto que supone un entendimiento más profundo de los conceptos vistos y cómo se aplican en nuestros caminos profesionales, ya que es un ejemplo práctico del uso de las funciones y sus análisis más profundos nos llevan, como si a la programación de software, desarrollo de sistemas que faciliten la vida cotidiana de miles de personas y al mismo tiempo, estas herramientas que vimos aquí nos permiten aprender los conceptos y fundamentos básicos para diseñar algoritmos, procesos de datos, crear interfaces de usuario interactivas y desarrollar sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Vale la pena destacar otro ejemplo donde las funciones tienen una utilidad muy marcada, las cuales serían para modelar el comportamiento del consumidor, predecir la demanda de productos, optimizar estrategias de precios y desarrollar campañas publicitarias basadas en esos análisis de datos. Nosotros veremos lo que son las funciones en sí. La definición como tal es que la función es una relación matemática que asigna a cada elemento un conjunto de entrada llamado dominio, exactamente un elemento de conjunto de salida llamada codominio, que son los conjuntos que, como podremos ver en el diagrama de la mitad, X y Y. En otras palabras, una función toma un valor de entrada, realiza una operación o proceso específico con ese valor y produce un valor de salida correspondiente. Cada valor en el dominio tiene exactamente un valor correspondiente en el codominio. En esta parte es muy importante destacar cómo se ve en el primer diagrama. En el dominio nosotros tenemos una serie de figuras, ¿cierto?, que están determinadas por cada lado, y en el codominio nosotros podemos ver a cuántos lados pertenece dicha figura. Como se puede ver en ese diagrama, las figuras que tienen 3 lados pueden ser asignadas a 2 valores en el codominio. Es decir, un dominio puede sacar varios valores en el codominio, pero no puede pasar a la inversa. Es decir, el codominio no puede pertenecer a 2 valores diferentes del dominio. Ahora, si vamos a un ejemplo práctico de qué son las funciones, en la práctica sería que si f de x es x al cuadrado, cada valor en x tiene un dominio que tendría un único valor correspondiente del codominio, el cual sería el cuadrado de x, es decir, fx a la 1 sería 1. Pero si nosotros cambiamos el valor de f de x, intentamos hallar la función en 2, sería el cuadrado de 2, el cual sería 4. Veremos más adelante, más detallado, un resumen de la situación. En la práctica, uno de los ejemplos de la función sería, por ejemplo, determinar un tiempo en segundos y cuánto va a avanzar un cuerpo en distancia en metros, teniendo en cuenta que el cuerpo lleva una velocidad de 0,66 metros sobre segundo al cuadrado. Para nosotros poder hallar una función que nos calcule de manera organizada esta operación, para tratar de encontrar la velocidad y la distancia del cuerpo basándonos en el tiempo, tenemos que hallar la función del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la cual sería que x de tiempo, o la función de x de tiempo, sería igual a x, el valor inicial de x, que es el tiempo, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Como se puede ver, la aceleración es constante. Por ende,
nosotros al realizar la operación matemática, el resultado final de la función es x de t igual a 0.33 más tiempo al cuadrado. Entonces, sintetizar esta función, se puede demostrar que la función es completamente correcta al momento en el que nosotros intentamos valorar o cambiar los valores dentro del diagrama propuesto, ya que si nosotros realizamos el cálculo cambiando el tiempo a 3 segundos, nos podrá arrojar que la distancia correcta de 3 metros sería a 3 segundos. Ahora vamos a hablar del dominio de las funciones. El dominio de una función es el conjunto de todos los valores de entrada para los cuales la función está definida. En otras palabras, son todos los posibles valores que puedes ingresar en la función y obtener un resultado válido. Por ejemplo, si tienes una función de f de x igual a x dividido entre 1, el dominio serían todos los números reales excepto x a la 0, ya que básicamente no se puede dividir entre 0. Por lo tanto, el dominio de esta función serían todos los números reales excepto 0. Es importante tener en cuenta las restricciones de esta función para determinar su dominio. En este punto se debe realizar básicamente un análisis de la función que se nos brinde, puesto que dependiendo del tipo de función, tiene ciertos limitantes y tiene un tipo de números donde no puede caer la función. De x al cuadrado, el dominio de la función, como cualquier función polinómica, no tiene un límite, es decir, todos los números reales pueden ingresar allí. En f de x igual a 1 dividido a la x, el dominio de esta función son todos los números reales menos el 0, porque la función no podría estar definida para 0. F de x, el logaritmo de x, sería todos los números desde 0 hasta el infinito, ya que los logaritmos solo están definidos para números positivos. Y finalmente, f de x en cuadrado de x, el dominio de toda esta función es en en valor absoluto de 0 a más infinito, porque la raíz de índice par de un número negativo no existe en el cuerpo de los reales. Ahora vamos a ver un ejemplo de un dominio. Básicamente nosotros estamos realizando acá un cálculo de manera personalizada, donde el primer ejemplo es f de x 2x a la 4. Al ser una función polinómica que asciende, como se puede ver en el primer diagrama, podemos constatar que los valores son de menos infinito a más infinito. Y como se puede verificar, tenemos dos ejemplos, donde tratamos de hallar la función en 2 y la función en menos 20, donde nos arroja un resultado final de 8 y un valor final de menos 36. En cuanto a la segunda ejemplificación, vemos que g de x es igual a raíz cuadrada de 2x más 4 y nos da como resultado del dominio que x se define para menos 2 en valor absoluto y tiende hacia el infinito. ¿Esto por qué? Porque básicamente si nosotros intentamos extender la función hacia menos 2, nosotros podemos realizar el cálculo de que la raíz cuadrada de 8 es 2.83. Sin embargo, por la tendencia de la fórmula, o básicamente la función que nosotros estamos intentando hallar, si la intentamos extender hasta menos 3, nos daría raíz cuadrada de menos 3, lo cual no podría ser calculado, o esa función no se encontraría definida hasta allí. Lo mismo también lo podemos ver en el diagrama, donde realizamos como tal la ejemplificación de la fórmula dentro de GeoGebra. La función dada solamente arranca desde menos 2 y tiende hacia el infinito. Pasemos al tercer ejemplo, donde pues aquí lo que vamos a encontrar es una nueva terminología que es una asíntota. Bueno, no es nueva la verdad. Es la definición de un punto donde la fórmula siempre va a tender a acercarse, pero jamás va a poder llegar a ese valor, el cual es el menos 2. El ejemplo que quise poner aquí es una fórmula donde vamos a intentar hallar la definición de la función 1 entre 2x a la más 4. Como podemos ver aquí, después de realizar los cálculos, la
la función, el dominio de h, que sería la función que estamos intentando hallar, es de menos infinito a menos 2 y de menos 2 hacia infinito, porque jamás van a poder tomar el valor de menos 2. Es decir, se acerca a menos 2, pero jamás se va a poder encontrar allí. Veremos unos ejemplos más exactos de la situación justo en los límites, pero en este caso, como estamos tratando de hallar el dominio, lo que nosotros queremos ver es hacia dónde tiende una función en X. Pasemos ahora al rango de una función. El rango de una función es el conjunto de los valores de salida o imágenes de la función, o imágenes que la función puede producir a partir de los elementos del dominio. En otras palabras, el conjunto de todos los valores posibles que la función puede tomar en Y. Por ejemplo, si tienes una función f de x, el rango sería el conjunto de todos los valores que f de x puede tomar a medida que x varía a través de su dominio en el eje Y. O podemos ver en el ejemplo del primer diagrama, nosotros tenemos una serie de comandos de salida que nos salen del dominio y el codominio, digamos que se encuentra un poco más limitado en Y. ¿Por qué? Precisamente lo que nosotros vimos en el dominio anteriormente. Si intentamos realizar o hallar valores en el dominio, como en X, ciertas funciones se van a ver limitadas a llegar a ciertos valores, pues por la expresión algebraica, al momento en el que nosotros también intentemos hallar el rango, habrán unas ciertas limitaciones precisamente por las limitaciones que marcó el dominio y al mismo tiempo por las características de la expresión algebraica. O podemos ver en el segundo diagrama, estoy lanzando una función polinómica 2x a la más 4, donde, como podemos ver, esta función tiende a menos infinito y a más infinito en Y. También lo marco en X, pero pues ya veremos más a fondo qué es lo que sucede en este caso. Aquí nosotros vamos a poder verificar lo que son los ejemplos del rango en una función. Ok, me voy a poner aquí, mientras tanto. F de x igual a 2x a la más 4. En este caso, pues es fácil verificar que la función tiende a menos infinito y más infinito. No está limitada porque al ser una función polinómica y lineal, siempre va a tender, dependiendo del valor que nos arroje x, a un valor infinito de y. Es decir, no tiene como tal un límite en cuanto al rango. Ahora vamos a pasar a un ejemplo más explícito de lo que se intenta sustentar en cuanto a los ejemplos de rango. Tenemos gx igual a 3, es decir, no importa qué valor tenga x, siempre va a tender a 3 dependiendo del valor que nosotros queramos hallar en el dominio de x. En este caso, como se puede ver en el diagrama de GeoGebra, la función siempre va a tender en un solo punto en el eje Y. En el eje X siempre va a ser menos infinito a más infinito, pero en el eje Y siempre se va a quedar en 3. Ahora pasemos a un ejemplo de una función donde, es decir, no tiene como tal un límite en cuanto al rango. Ahora vamos a pasar a un ejemplo más explícito de lo que se intenta sustentar en cuanto a los ejemplos de rango. Tenemos gx igual a 3, es decir, no importa qué valor tenga x, siempre va a tender a 3 dependiendo del valor que nosotros queramos hallar en el dominio de x. En este caso, como se puede ver en el diagrama de GeoGebra, la función siempre va a tender en un solo punto en el eje Y. En el eje X siempre va a ser menos infinito a más infinito, pero en el eje Y siempre se va a quedar en 3. Ahora pasemos a un ejemplo de una función donde h de x es igual a x al cuadrado más 2x menos 3. En este punto, lo que nos arroja pues el diagrama es una función que siempre va a tender hacia infinito por y, pero como se puede verificar a diferencia de una función lineal, en esta función siempre se corta en un punto.
este punto es menos 4. Sin embargo, para ejemplificar de una manera más correcta este ejemplo, se realiza la siguiente operación matemática, donde y sería igual a x al cuadrado 2x a la menos 3. Para nosotros hallar el valor, ¿cierto?, del dominio en x sería menos b dividido a 2 por a. Y vamos a aplicar la fórmula para hallar en b también, la cual es menos b dividido a 2 por a, ¿cierto?, donde a sería la primera expresión del valor, donde b sería la segunda expresión, que en este caso sería 2x, y donde c sería la tercera expresión, que sería menos 3. Ahora bien, después de nosotros realizar el reemplazo de valores, nosotros podemos llegar a la conclusión que 1 menos 2 menos 3 es igual a menos 4. Podemos hallar que el dominio, es decir, el límite donde termina la función en x sería menos 1. ¿Por qué menos 1? Como se puede ver dentro de la gráfica, la mitad del vértice se encuentra entre menos 2 y 0. No puse un zoom en esa parte, sin embargo, pues nosotros podemos verificar acá de una forma muy sencilla que se encuentra justo el límite de esta función en x entre menos 2 y 0. Y al mismo tiempo, cuando nosotros lo evaluamos en el eje y, que es el eje vertical, la función solo llega hasta menos 4. Habiendo pasado esta parte de qué es el rango, vamos a hablar de algo muy importante de las funciones, que son los límites. El límite de una función es el concepto fundamental de cálculo que describe el comportamiento de la función a medida que la variable independiente se acerca a cierto valor. Formalmente se dice que el límite de una función de f de x cuando se aproxima a un valor c es L, denotado como límite de x por c a la derecha sería igual a f de x igual a L. Básicamente esto significa que cuando el valor se acerca a c, los valores de f de x se están acercando a L. Ya lo veremos más adelante. Sin embargo, es importante destacar que el valor de x en x de c no tiene que estar definido para el límite que exista. Es decir, que puede existir un límite o puede no existir, o incluso puede aproximarse. Porque hay puntos donde la función no está definida, pero se puede acercar. Entonces, existen diferentes tipos de comportamientos en los límites. Los límites finitos se destacan porque el valor de f de x se aproxima a un número finito de L, cuando x se aproxima a c. Es decir, cuando la función se encuentra definida y básicamente podemos reemplazar el valor de la función y realizar la operación matemática en esa función y podemos obtener el límite, porque pues, al estar definida la función en ese límite concreto y al ser un número entero, por ejemplo, pueden haber una infinidad de decimales que se pueden acercar, pero pues para facilitar las cosas simplemente se le asigna el valor de la función y nosotros podemos determinar que en un ejemplo de f de x a la 1, si nosotros nos acercamos al 1, siempre va a arrojar ese valor. Entonces, pues es para simplificar un poco. Los límites infinitos, por el contrario, en el valor de f de x, crece o decrece sin límite hacia el infinito, hacia el menos infinito, cuando x se aproxima a c. Ese es un ejemplo como el que nosotros estábamos viendo en el dominio, si se recuerda, donde en la asíntota existe un límite infinito. Es decir, esa característica de esa función siempre se acercaba hacia menos 2, pero jamás podía llegar de manera concreta a menos 2. Es decir, existen una cantidad de números infinitos hacia menos 2 por izquierda y por derecha, pero jamás va a poder llegar al número entero. Por ende, ese sería un ejemplo tácito de un límite infinito, una asíntota. Límites laterales, se analiza el comportamiento de f de x cuando x se aproxima a c desde la izquierda y desde la derecha, denotando como el límite aproximado hacia menos c, y f de x sería el límite de x hacia menos c, respectivamente. En este ejemplo básicamente es acercándose a cualquiera de los dos ejes, si por derecha o por izquierda entre y. Entonces, vamos a poner un ejemplo rápido de funciones donde vamos a intentar hallar g de x más de x a la menos 1. En este caso nosotros lo que podríamos hacer, como le dije anteriormente, es reemplazar el límite que estamos intentando hallar como si fuera la función propia, es decir, 1 más 1 sería 2.
En este ejemplo, pues sí, la función prácticamente sería el mismo límite. Pasemos ahora a una función. Pasamos ahora al ejemplo donde nosotros intentamos hallar o analizamos por completo la función que nos están describiendo. Para hallar el límite, como lo dije anteriormente, nosotros simplemente reemplazaríamos como si estuviéramos tratando de hallar la función en ese punto. Y como podemos ver, matemáticamente el límite de más 1 sería igual a 1 más 1, lo cual nos da 2. Y si nosotros lo vemos desde aquí, trazamos una línea donde el punto B es el 1 en X y el punto A es el 2 en Y. Ya que esta fue la gráfica que nos marcó, podemos deducir que el límite sería igual a 2. Otro ejemplo de una función sería f de x igual a x al cuadrado menos 1 dividido entre x menos 1. Esta función es bastante curiosa porque existe un punto donde en teoría no se podría verificar la función. Ya lo veremos más adelante. Si nosotros intentamos hallar la función en 1, reemplazar valores, 1 al cuadrado menos 1 nos daría 0. Dividido entre 0, 0 dividido entre 0, no tiene solución, no está definida, no existe. Pero como podemos ver en la gráfica, sí puede estar definida porque jamás se corta, no hay una asíntota, no existe ningún punto donde la función se corte. Entonces, para poder hallar el límite de x a la 1 de f de x, que pues el resultado spoiler es 2, nosotros tenemos que realizar algo que se llama, al momento de hallar unos límites, un proceso de... Buenas noches, mi nombre es Mayerlin Daniela Catucha, soy estudiante de la CUM, pertenezco a la carrera de Ingeniería de Sistemas. En esta ocasión les voy a grabar un video de la materia de cálculo diferencial, pertenezco a la ficha 51132. En esta ocasión a mí me correspondió dar el ejemplo de matrices para visualizar las funciones. En este caso yo hice un cuadro donde encontramos la clase función con su expresión matemática, con su dominio, con su rango, su gráfica y su derivada. Tenemos la función lineal que decimos que f de x igual a mx más b, que pertenece a todos los reales, su rango es perteneciente también a todos los reales, su gráfica es una línea recta y su derivada pertenece a m. Tenemos la siguiente función que es cuadrática, que su función, su expresión matemática es f de x igual a x a la 2 más bx más c. Y su dominio también es todos los reales. Su rango depende de a. Y su gráfica viene siendo como una parábola. Su derivada pues sería 2a a la x más b. Tenemos también la expresión exponencial. Su expresión matemática yo le hice así, f de x igual a x, pertenece a todos los reales y su rango es infinito. La gráfica es un crecimiento exponencial y su derivada es ax 1n sobre a. Tenemos la expresión de la función logarítmica y tenemos su expresión matemática que es f a la x igual a longitud por x, su dominio es infinito y su rango es todos los reales. La gráfica vendría siendo un crecimiento logarítmico y su derivada vendría siendo 1 sobre x, 1 a la a. Tenemos la función trigonométrica que vendría siendo el seno y su expresión matemática vendría siendo f de x igual a seno sobre x. Su dominio todos los reales y su rango es 1,1. Las gráficas serían ondas periódicas y su derivada sería coseno de x. Acá les voy a mostrar. Aquí tenemos una línea recta
La línea recta, la dependiente de una línea recta es su inclinación como la rampa para entrar a ese granero. Tiene una forma muy específica de medirse y si se toma de cualquier par de estos puntos dentro de la recta y medimos cuánto necesitamos movernos en cada sentido vertical y horizontal para llegar del uno al otro. Al cociente de esas dos medidas, siempre el cambio vertical entre el cambio horizontal es la pendiente de la recta. Ejemplo tenemos, si queremos saber la pendiente de la recta que pasa por los puntos 1,2 y 4,8, podemos notar que para llegar al primer punto, al segundo es necesario avanzar 3 unidades. Horizontalmente del 1 al 4 y 6 unidades verticalmente del 2 al 8. Lo pendiente en este caso sería 6 sobre 3 igual a 2. A la pendiente de una recta se le suele asignar la letra M, por lo que en este caso M igual a la 2, prácticamente se vería pues así como estamos viéndola aquí. También necesitamos tomar en cuenta esto, el primer punto x de 1 por y de 1 y el segundo punto sería x a la 2 de y de 2 y la pendiente sería m igual a y2 menos y1 sobre x a la 2 menos x a la 1. También tenemos las funciones cuadráticas, las parábolas. La forma general de la expresión algebraica de la parábola es y de x igual a a2 más bx más cy igual a fx igual a 2 más bx más c, donde a es igual a 0 y a también es igual a 0 y tiene las siguientes características. Tiene un eje de simetría en la recta, x igual a b menos b2, a x igual a menos b2a, que pasa por la vértice, la coordenada de x de los vértices es x igual a b2 de ax igual a b2 de a. Por lo tanto, el vértice es el punto. B igual a, entre paréntesis, tendríamos menos b2a, f menos b2a igual a b2a f menos b2a. La parábola tiene las ramas hacia arriba si a es mayor o menor que 0 y tiene las ramas hacia abajo si a también es mayor o menor que 0. Los coeficientes de b, b y cc solo se trasladan la parábola, no cambia su forma, la parábola es más estilizada cuanto mayor es a en valor absoluto. Estamos viendo una imagen de las funciones cuadráticas, de las parábolas. Como consiguiente también tenemos funciones de crecimiento exponencial. Decimos que el crecimiento exponencial de las funciones son supuestas por el valor de una función de crecimiento exponencial aumenta siempre. Las funciones de crecimiento exponencial se utilizan para modelar el crecimiento demográfico. Una función exponencial puede modelar exactamente el crecimiento demográfico donde la disponibilidad de recursos no limitan excesivamente el crecimiento. Una propiedad de las funciones de crecimiento que es el valor que dobla por algún tiempo del periodo. En el cuadro 1, el valor de la función dobla entre x igual a 0 y y igual a 1. Dobla otra vez entre x igual a 1 y x igual a 2. Cada vez que x aumenta en 1 y el valor de la función dobla, el tiempo que lleva el doble se llama el tiempo de duplicado para la función f de x igual a 1.2x al cuadrado y el 1, el tiempo de duplicación sería 1. Y aquí tenemos pues la gráfica de las funciones exponenciales. Por consiguiente y por último les voy a hablar de la regla de la cadena y derivada implícita. La regla de la cadena tenemos acá que es el cálculo para derivar las composiciones de dos o más funciones, es decir, si tiene una función h de x
que es la composición de dos funciones de f g x, f de x. Entonces la derivada de hx respecto a x es el producto de la derivada de f respecto a gx. Y la derivada de g respecto a x matemáticamente se expresa como. Aquí les doy un breve ejemplo. Si f de u igual a 2 igual a U2, FU igual a U2 y GX igual al seno G igual a X. Entonces, H de X igual a F de GX igual al seno de 2H. Para encontrar H de X, usamos las reglas de cadena. Y aquí por lo que podríamos decir que el producto vendría siendo A de seno x coseno de x2 y si seno x de coseno x. Aquí tenemos una gráfica derivada implícita y también tenemos cómo son sus rectas. Acá tenemos un ejemplo que nos dice que y es igual a fx, que bueno, aquí les muestro, bueno, como el ejemplo. Y pues esto sería como lo que me corresponde en mi caso. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Fabián López. Estoy en el grupo con John Baez y Mayerlin. Nuestra ficha es la 51132. Nuestra materia, cálculo diferencial, Instituto Con. Bueno, entonces me tocó la parte de derivadas. Como ustedes se pueden dar cuenta, la definición pues es una función que mide la razón de cambio instantánea de f en x desde un punto de vista geométrico y que pues nos permite mirar esa derivada desde varias formas, es decir, una recta donde nos va a mostrar diferentes valores de acuerdo pues a lo que se esté generando. Bueno, la idea es que pues como lo indica al final, hay una pendiente y esa recta tangente nos va a mostrar como el punto específico. Bueno, las reglas de la derivación que tenemos, las básicas, entonces tenemos 4. La primera la llamamos la regla de la constante. Esa regla de la constante, por lo general, o la derivada va a ser 0. Bueno, porque es un número entero y ese número entero, según la fórmula de derivada, como ustedes se pueden dar cuenta al lado derecho, pues va a mostrar que esa constante es 0. Va a aplicar para un número entero. El segundo, la regla de la potencia, pueden ver la fórmula, entonces tenemos una opción donde n, que es como la constante, a qué pena es el exponente, entonces pasa a multiplicar por x y en la parte de exponente pasa el exponente me resta 1. Tenemos la regla de múltiplo constante, que como se pueden dar cuenta, entonces tenemos la fórmula, es muy similar a la de la potencia. Lo único es que pues la derivada con respecto a la x, bueno, pasa a ser como una división y se une a la constante, que la constante en este caso pues sería un número entero, entonces sería como una constante de n de x y pues aplica el exponente, muy similar a la potencia, lo único es que pues al momento de hacer la formulación nos va a mostrar una constante que se multiplica. Y tenemos la regla de la suma. Ustedes se pueden dar cuenta acá cómo es el proceso. F de x más g de x. Entonces, pues la derivada lo que hace es realizar acá como el cálculo de los dos. F de x más f de x y luego hace g de x. Bueno, tenemos acá entonces como el ejemplo de cada una, donde me muestra la fórmula, que tiene la función, y tenemos la derivada. Entonces, pues la primera que es y igual a 5, la derivada, la constante, la derivada va a ser igual a 0. Tenemos acá la regla de la potencia de x al cuadrado, donde pues, con esta fórmula nos damos cuenta que quedaría 2x, porque el cuadrado del exponente pasaría a multiplicar, como lo vemos acá, y el 2, que está en el exponente, se le resta 1, queda
en x. Tenemos la regla de múltiplo constante, que pues es muy similar como les decía, pero pues acá entonces se hace como se divide la parte de x al cuadrado, esa x al cuadrado se le hace la operación y luego se multiplica con la constante y pues nos da un valor de 20x. Y tenemos la regla de la suma, que vemos acá entonces pues x al cuadrado menos 2x más 5 y el resultado que nos da la derivada, 2x menos 2. Bueno, acá tenemos entonces como las funciones con sus respectivas derivadas. Vemos acá entonces el ejemplo con la fórmula, la derivada que pues nos muestra el polinomio de x al cubo y la tenemos acá como 3x menos 2. Se utilizó una potencia, ¿cierto? La fórmula de que pues el exponente pasa a multiplicar con la x y al exponente se le resta 1. Y vemos que pues, la derivada de esta función entraría o quedaría como una parábola. Bueno, tenemos la función o que la definición de la función polinómica, como lo indica, acá pues dice que se puede deducir a partir de las derivadas de los términos xn, y esto pues indica que es así porque hay una constante, y pues como ustedes se dan cuenta, como les explicaba, la constante es igual a 0. Entonces vemos la fórmula, y vamos a hacer más adelante un ejemplo, les voy a explicar el ejemplo de una polinómica. ¿Cómo va a quedar? Acá me muestra también la definición de las funciones trigonométricas, que vemos que pues ya tiene que ver con el tema de seno, coseno, y vemos acá como la función, vemos que función de x es igual a seno de x, y que pues como se calcula la f, pasaría la derivada a ser f derivada de x igual a coseno de x. Y pues me indica que se llama derivar una función trigonométrica al proceso de hallar un cambio, una diferencia en la variable independiente. Y tenemos como último el ejercicio de las derivadas. Entonces vamos a aplicar la fórmula, ¿cierto? La que me indica fx x igual a n. O bueno, pues esto es como una función polinómica y vemos que pues de esta función vamos a sacar la fórmula que viene en la parte inferior, la que pues hablábamos de que el exponente pasaría a multiplicar y se le resta 1 al exponente. Entonces vemos acá el ejercicio, f de x es igual a 8x a la 5 más 5x a la 4 más 7x a las 2 al cuadrado más 5. Y al final podemos observar el resultado. ¿Por qué? ¿Por qué nos da 40x a la 4? Porque pues acá vemos en la fórmula que pasó el exponente a multiplicar, ¿cierto? Por el 8 a la x y se le resta 1. Entonces 5 por 8, 40 y vemos que 5 menos 1 me da 4. Acá en este caso, más pasamos y hacemos lo mismo. 4 por 5, 20 y se le resta 1 al que es el exponente número 4 y me quedaría 3. Más, vemos acá que entonces quedaría 2 por 7, 14. A la x al cuadrado se le resta 1, quedaría 14x. Y vemos que el último, que es el número 5, como ustedes dieron cuenta desde el tema de la constante, del número que pues, no tiene como la función, la x, pues pasaría a ser un valor 0. Y vemos que me quedaría de esta manera. Entonces, de esta forma pues se maneja el tema de derivadas y sus respectivas reglas.